El tema que se nos presenta aquí no es del todo nuevo para nosotros. Ya se nos había hablado de este asunto de la repartición de la tierra de los levitas y se había dicho algo ya de las ciudades. Debido a que en ocasiones pasadas nos hemos enfocado más en hablar del símbolo y la enseñanza que tenemos de saber que los levitas no tendrían posesión, una enseñanza importante. Algo que les insiste es que Jehová va a ser su posesión, que ellos no van a heredar tierra, que Jehová es su herencia. Y ya hemos enfatizado eso en otras ocasiones. Más bien, me gustaría que viéramos dos aspectos de Números 35, más relacionado con estas ciudades de refugio, ya que como dijo el puritano Matthew Henry, en esta revelación de Números 35 tenemos tanto enseñanzas importantes respecto a la ley moral de Dios como evangelio puro. Evangelio puro. Sí, aquí tenemos en primer lugar una enseñanza respecto a la ley moral de Dios. Las leyes que nos gobiernan dicen mucho respecto a la sociedad que somos y dicen mucho de aquellos que hacen esas leyes. Por ejemplo, cuando hay leyes que promueven aborto, cuando hay leyes que disminuyen la pena para los asesinos, cuando hay leyes que más bien de producir justicia producen mucha impunidad, eso nos habla de el valor que dan esas personas a la vida. El valor que dan a la vida. Y hermanos, en nuestros días, creo que es evidente que no hay un valor real del concepto de la vida. Contrario a las leyes que Dios establece en Israel. En Israel no podía morar la injusticia. Por lo tanto, cuando un hombre asesinaba a otro con alevosía, con odio, con ventaja en su corazón, con el deseo de hacer mal, de tomar justicia por su propia mano, debido a rencor o algún pecado del corazón, en todas esas ocasiones, como pasó con Caín y Abel, cuando por celos e insatisfacción decide matar a su hermano, en todas esas ocasiones, la ley en Israel era muy clara, muy clara. ¿Cuál era la ley? El que mata a espada debe morir. ¿Por qué? Porque Dios valora la vida. Dios da al hombre vida y la vida es preciosa. Por lo tanto, todo el que alevosamente la quita sin ningún derecho, sin ninguna razón, debe pagar con su propia vida, porque la vida es hermosa. Hermanos, esto habla del carácter de nuestro Dios. Esto habla de la moralidad de una sociedad. Esto es algo bueno. La pena capital es algo bueno. En un sistema ideal de justicia, la pena capital debe ser una que gobierna. Aquel que mata a otro, aquel que toma ventaja y mata a otro, debe morir. Ese es el castigo. Hermanos, y por lo tanto, aquel dicho que el Antiguo Testamento nada tiene que enseñarnos, es falso en este nivel básico. El Antiguo Testamento todavía nos revela
el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios y qué piensa de los asesinos? El asesino, según la ley de Dios, debe morir por mano de la justicia. Lo que tenemos aquí es una regulación de la justicia más primitiva. En algún momento, Israel sería una sociedad con reyes y gobernadores que ellos ejecutarían sentencia. Pero lo que se está regulando aquí es el gobierno más primitivo que tendrían cuando llegasen a Canaán. No tendrían un sistema judicial bien estructurado en el inicio, por lo tanto estaban siendo regulados en cómo debían actuar. Porque vean, hermanos, Dios no reprende a aquel que cuando su cercano es asesinado, lo busca al asesino para ejecutar sentencia. Dios no reprende eso. Lo que estaba regulando, como digo, es la forma más primitiva de gobierno que tendría el pueblo de Israel al llegar a la tierra de Canaán. Llegaría un momento en que el hombre no se podría, el hermano más cercano no podría hacerlo. Ya habría un sistema, pero inicialmente esto sería así. Y es interesante la palabra que se usa aquí por el vengador. ¿Quién es este vengador? ¿Saben? Es la misma palabra que se usa para hablar de Booz. ¿Recuerdan a Booz en el libro de Ruth? Que le llama, ¿cómo le llama en Ruth? El pariente cercano. En hebreo es una palabra que tiene que decir, que transmite la idea de aquel que es responsable del otro. El pariente cercano es el que es responsable. Entonces lo que está diciendo aquí es que el pariente cercano, cuando su hermano o su pariente es asesinado, él tiene el derecho y en un sentido la responsabilidad de ejecutar sentencia. Hoy no se nos da esa autoridad. Lo que se espera de los gobiernos en un estado ideal, no en un estado y en un país con corrupción, pero en un estado ideal, es que el gobierno tuviese tal sistema de justicia que pudiese proporcionar la pena capital. Hermanos, como cristianos, porque valoramos la vida, debemos estar en contra de todo asesinato, todo, ya sea a un anciano o ya sea a un bebé en el vientre de la mamá. Como cristianos nos oponemos a todo eso. Y porque valoramos la vida, como cristianos, aprobaríamos en un sistema justo, no en un sistema corrupto, pero en un sistema justo, la pena capital. Porque valoramos la vida. Creo que esta es la primera enseñanza que nos confronta, con la que nos confronta Números 35, hermanos. No sé para quiénes esto es un poco chocante lo que estoy diciendo, no sé para cuántos puede parecer sorpresivo. Si ya tienen aquí algunos años, quizá no parece sorpresivo porque lo hemos explicado anteriormente, pero quizá puede parecer extraño. Pero la respuesta es que como cristianos debemos reflejar el mismo carácter de Dios y debemos pensar de los asesinos lo mismo que Dios piensa de ellos. Por eso no debe predicarse el evangelio a los que han asesinado, no, que se les predique. Pero aquel que quitó la vida tiene que pagar con la suya. Hermanos, ¿qué sociedad tendríamos si esto fuera así? Una sociedad que restringiría en gran medida esta masacre que ocurre en nuestro país. Claro, aquel que asesina lo pensaría porque la justicia lo buscaría para ejecutar sobre él. Bueno, creo que este es el principio que aprendemos, hermanos. Hermanos, defendamos nuestras posturas. Defendamos la vida desde el vientre hasta el final. Pero, vayamos al Evangelio. Matthew Henry dijo dos cosas. En este texto tenemos buena ley, así lo pone él. Tenemos buena ley, ley que nos debe instruir,
ley que nos debe enseñar respecto a nuestras vidas y la sociedad. Pero, dice Matthew Henry, además de ley pura o buena, tenemos el Evangelio ante nosotros. Y eso es con lo que me gustaría concluir nuestra breve meditación. Aparte de ética, tenemos la imagen de la obra de Cristo delante de nosotros. Moisés pone una realidad sumamente posible en una sociedad grande. ¿Cuál es la sociedad? Que va a haber diferentes tipos de homicidios. Va a haber homicidios alevosos, homicidios intencionales y homicidios accidentales. Porque ¿qué pasa cuando alguien está trabajando en la construcción y no se fija y empuja un poco a su hermano no encuentra más piso y entonces cae y muere? ¿O qué pasa si está con el pico o con la pala y de alguna manera sale volando el fierro y entonces lo hiere de muerte? Esto es muy factible, porque Dios valora la vida y ese asesinato no fue alevoso, sino sin intención. Promueve un sistema de justicia en donde aquellos que asesinaron sin intención puedan huir y refugiarse. Y aquí es donde tenemos la imagen del Evangelio. Moisés proveyó. ¿De qué tierras, hermanos? ¿A quién le quitó estas tierras? A los levitas. A mí me parece interesante esto. ¿Por qué no reparte las ciudades antes? ¿Por qué primero se las da a los levitas y dice, ok, estas son las 48 ciudades que tienes que dar a los levitas, y de estas ciudades 6 van a ser para refugio, para que aquel asesino o aquel homicida que infringió en ese homicidio por accidente pueda huir y encontrar paz? ¿Por qué insiste primero en que se les diera a los levitas? Hermanos, creo que tiene todo que ver con que los levitas eran el sacerdocio escogido de Dios. O sea, aquellos que proveen los lugares de paz y aquellos que proveen las ciudades de refugio es el sacerdocio de Dios. ¿No es Cristo, hermanos, el sacerdote que es el que provee ciudad de refugio para los pecadores? Ahora, esto es lo que llamamos, hermanos, en la hermenéutica, la ciencia de la interpretación, una tipología, un tipo. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Que es muy importante y muy frecuente en la Biblia, hermanos. No la palabra, sino el concepto. El concepto es el siguiente, que en el Antiguo Testamento llegamos a tener imágenes de personas, instituciones, lugares y demás, que en el Nuevo Testamento se revela que esas ciudades, personas, instituciones intentaban revelarnos algo. Por ejemplo, el sacerdocio funciona como un tipo, ¿sí? ¿Qué era el sacerdocio? Era una institución establecida por Dios. ¿Y cuál era la función del sacerdocio? Esta institución establecida por Dios tenía la labor de interceder entre Dios y los hombres, ¿cierto? Bueno, esta institución sirve como un tipo, o sea, anunciaba algo. ¿Y quién es aquel que anunciaba? Cristo. Eso es lo que llamamos un tipo, cuando hay correspondencia entre una imagen y otra. Ahora, ¿son perfectos los tipos en la Biblia? No. Porque, por ejemplo, los sacerdotes del Antiguo Testamento morían y nuestro sacerdote no. Entonces, nos describen una parte de Cristo, pero nunca pueden los tipos por sí solos describirnos toda la realidad, toda la imagen. Lo mismo tenemos aquí. Yo pienso que las ciudades de refugio son un tipo, un lugar, una institución que nos anticipaba algo, pero no de forma perfecta. Porque es imposible tener una imagen completa de tan excelente obra como la que es la de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y en dónde es donde falla? Antes de ver en dónde es el tipo, vamos a ver en dónde no es, en dónde hay falla, en dónde no hay plena correspondencia. ¿Quiénes eran los que huían a las ciudades de refugio? Los homicidas que cometieron el homicidio sin intención. Cristo es un lugar de refugio, pero no para pecadores que han cometido un pecadillo sin querer. No para pecadores que sin querer se derramaron el agua en la camisa, un accidente. Es que el pecado es un accidente. Así piensa la sociedad del pecado. El pecado simplemente son accidentes en nuestras vidas. Simplemente son errorcillos momentáneos. No, Cristo no es una ciudad de refugio para aquellos que han cometido errorcillos. Cristo es una ciudad de refugio para criminales, para pecadores, violadores de la santa ley de Dios, que voluntariamente, no como sin intención, fue sin querer, no, voluntariamente, alevosamente, intencionalmente hemos pecado violando la ley de Dios. Cristo es salvador de pecadores, no de hombres con errores. Cristo es salvador de pecadores, por eso se le llama Jesús. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué dijo a los fariseos? Hermanos, seguro los fariseos no negaban que eran pecadores. Pero Él dice, yo vine a salvar no a los que se creen justos y que nada más de repente cometen un errorcillo. No, yo vine a salvar a pecadores, no a justos. Esta es la primera cosa que debes entender si quieres el rescate de Cristo. Si quieres el rescate de Cristo, tienes que huir a la ciudad porque sabes que eres un violador de la santa ley de Dios. Si no te crees un violador de la ley de Dios y lo niegas en tu corazón y dices, no, solo son errorcitos. Si no confiesas que eres pecador, que has violado su santa ley y que es lo que has hecho desde el momento que tuviste conciencia en este mundo, pecar contra su santa ley. Si no confiesas eso y no lo crees, no estás preparado para huir. Eres como aquel que cometió la ofensa y en lugar de correr a la ciudad de refugio sale a caminar. Sale a caminar. Cuando lo alcanza de repente el justiciero, el vengador. Así que esta es la primer cosa en donde no hay total correspondencia. Las ciudades de refugio en Israel eran para los que cometieron un accidente, pero Cristo es ciudad de refugio, no para los que cometieron accidentes. Y esto es bueno. Esto es bueno porque un pecador no es el que comete accidentes, es el que peca voluntariamente. Esto es más gracia. Esto es más gracia aún. ¿Y en dónde sí vemos la correspondencia? ¿En dónde sí vemos un tipo? Bueno, que así como la ciudad de refugio era un lugar en donde el vengador no podía pasar, donde el vengador ya no tenía derecho de ejecutar justicia, ese es el tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién es el vengador, hermanos, que persigue manifestar justicia, sino la santa ley de Dios? La ley de Dios declara justicia. Por eso los querubines en el arca del pacto estaban viendo hacia abajo, donde estaba la tabla de la ley, porque ellos exigían justicia. Los querubines, que son los guardianes de la santidad de Dios, demandaban que no pase inadvertido el pecado de los hombres, que se manifieste la justicia, justicia, justicia. Oh, pero Cristo el crucificado, Cristo aquel que fue colgado en la cruz, ese Salvador, al morir, se ha convertido en la ciudad de refugio para los que quieren paz, para los que saben que han violado la ley. Cristo es ese lugar de refugio, un lugar en donde te puedes esconder. Es un lugar en donde la santa ley de Dios ya no entra para castigar, porque la santa ley de Dios está satisfecha allí, pero solo allí. Hermano,
Miren lo que dice Charles Spurgeon respecto a este tipo de la ciudad de refugio. Ahora, amados, nuestro Señor Jesús es el camino de salvación designado por Dios. Quien quiera de entre nosotros que huya de sus pecados y corra a Cristo, estando convencido de nuestra culpa y ayudados por el Espíritu Santo de Dios para entrar en ese camino, sin duda hallará seguridad absoluta y eterna, hermano. Si has creído en Cristo y estás en Cristo, no hay ni una condenación más para ti. Estás en la ciudad de refugio, estás a salvo. Satanás no nos hará daño. La venganza ya no nos alcanzará, porque la elección divina, más fuerte que las puertas de hierro o bronce, es escudo alrededor para nosotros, quienes hemos buscado refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros en el Evangelio, según dice Hebreos 6:18. Hemos puesto la esperanza en aquel que nos ha dado paz. Por eso ese precioso capítulo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta es tu realidad. Este eres tú, un criminal, pecador. Eso soy yo, un miserable pecador, refugiado, escondido en aquel que ha procurado mi paz. Oh, que la iglesia entonces alabe al Padre porque dio esta ciudad de refugio. Esta ciudad de refugio fue dada por el Padre, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que los hombres puedan tener paz. Que la iglesia esta mañana despierte en su corazón, no solo para alabar al Padre, pero para alabar al Hijo también. Porque el Hijo derramó su sangre voluntariamente y se puso para ser maltratado y para ser sacrificado, para que los hombres pudiésemos tener paz. Que la iglesia hoy traiga cánticos de alabanza a Cristo, porque el Padre y el Hijo son dignos. Oh, pero que la iglesia también alabe esta mañana al Santo Espíritu, porque aún siendo criminales, éramos criminales necios, que salíamos fuera de la ciudad, que no nos acercábamos, que habiendo cometido el crimen, en lugar de huir, nos quedábamos fuera. Y el Santo Espíritu nos ha llevado. Hermanos, esta es nuestra condición. Niños, ¿no es esta una clara imagen del Evangelio para ustedes? ¿No es esta una clara imagen de un lugar en donde tienen paz? No sé si hoy todavía los niños juegan a cosas como, se dice, hay diferentes nombres, depende de dónde vivan, pero hay desde la roña hasta las traes. Y niños, ¿han jugado ese juego? Si no, papás, tienen una tarea, quitar ya esos teléfonos a los niños. Estoy convencido que un niño hasta los 15 años no pienso que debe tener algo en sus manos. Debe ser libre de esa tecnología que lo entorpece. Y que salga a correr, que sude un rato, que tome agua de la llave. Que se raspe un rato, sí, hermanos, ya me estoy metiendo en otro tema, ¿verdad? Pero niños, ese juego, si no lo han jugado, les platico, es muy divertido. Porque uno trae las traes. Oigan, nunca había pensado, ¿qué es las traes? En el norte, creo que es en el norte donde se le llama la roña. ¿Saben qué es roña, niños? Es una plaga, una enfermedad en la piel muy fea. Y entonces, en ese juego, los papás están más entretenidos aquí que los hijos, porque los papás sí saben qué estoy hablando. Y en ese juego, el que trae la roña va persiguiendo al que no la tiene. Es como el vengador, ¿sí? Va a perseguirlo. Y si lo atrapa, muere del juego, fuera. Pero hay un lugar en ese juego que se llama la base, ¿sí? O la base, no sé, en el idioma actual. ¿O qué otros nombres saben? Base, ¿no? Base.
Podemos tener una discusión teológica si gustan de esto después. Y niños, ¿saben qué pasa cuando el que está siendo perseguido toca la base? El otro no lo puede atacar. Niños, Cristo derramó su sangre en la cruz para que ustedes, porque aunque son niños, han violado la santa ley de Dios, para que ustedes corran a esa cruz y por medio de la fe crean en Él, lo reciban. Y entonces la ley de Dios ya no los persiga más. Déjame darte un aliento para que huyas a Cristo, pecador. Déjame darte un aliento. ¿No es maravilloso que se dieron 6 ciudades de refugio? Ahora, si uno analiza el texto, estas 6 ciudades no están como tan bien distribuidas en nuestro concepto. ¿Cuántas se le da a la tribu que se queda fuera de la tierra? Las 2 tribus y media. ¿Cuántas se les dan a ellos? 3. ¿Cuántas tribus? 2 y media. ¿Cuántas ciudades se les da? Se les dan 3. Y a las 10 tribus y media, a esas tribus se les da solamente 3. ¿Cómo? Hermanos, los territorios de las 2 tribus y media estaban muy separados, de tal manera que si solo ponían una ciudad de refugio, no alcanzarían a llegar. En cambio, las otras 10 tribus estaban muy juntas y por lo tanto todas las ciudades eran alcanzables. Pecador, ¿no está lejos de ti el mensaje de salvación? ¿No es esa la manifestación que Dios quiere que el hombre busque rescate? ¿No es verdad? Sí, predico tal doctrina como la soberanía, que Dios al final se exaltará en la condenación del pecador, pero predico también este mensaje glorioso del Evangelio, que Él se complace en revelar misericordiosamente gracia para el más vil de los pecadores. Él quiere que los pecadores se arrepientan. ¿Por qué permanecerás fuera de la ciudad de refugio? Huye a Cristo, pecador. Huye a Cristo. Mira cuán misericordioso es que un día más te deje escuchar el santo mensaje del Evangelio, que Cristo fue crucificado por amor a los pecadores y ahora por medio de su cruz el hombre puede tener paz con Dios. Una vez más, un domingo más escuchas esto. ¿Quedarás fuera siendo Dios tan misericordioso de poner 6 ciudades de refugio ante ti? Ven a Él. Pecador, ven a Él. Prueba la gracia y la misericordia de Dios. Prueba el perdón de Dios. Él no echará fuera a ninguno que venga a la ciudad de refugio. Hermanos, alabemos al Señor por este precioso don de la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús y que ahora tenemos paz. Levantemos nuestras voces en alabanza a este grandioso Salvador.